TV. Pero muy buenas tardes, reciban un cálido saludo, un fuerte abrazo de parte de quienes hacemos Max TV y especialmente de nosotros aquí desde este espacio, acompañándote que desde Ecuador y para el mundo estamos nuevamente con ustedes para continuar abriendo un tema que la semana anterior Úrsula y Fabiana empezaron a tratar sobre las dificultades de aprendizaje. Y hoy día vamos a enfocar un poco más, vamos a darle una mirada un poco más profunda al trastorno de déficit de atención. ¿Okay? Para eso contamos nuevamente con Fabiana Álvarez de Aguad, una muy queridísima colega, una gran amiga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Gilmar. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Ya hablamos la semana pasada sobre cómo identificamos problemas de aprendizaje y como hablábamos con Gilmar hace un rato, qué importante que es identificarlos de manera temprana. Y bueno, antes de empezar el tema de hoy, que es sobre déficit de atención, vamos a dar un espacio a una pregunta que nos llegó. Sí, nos quedó pendiente algo y como en la vida todo se paga, vamos a pagar esto que estamos debiendo y que es un mensaje de Yoja22 Vanesita, que habla de... Ella tiene un niño de 5 años, ¿no? Lo describe distraído, que no interioriza los números, a pesar que sabe contar, ya van por la familia del 40 y él no reconoce cómo lograrlo. Bueno, muchas gracias a esta persona que nos dejó esta inquietud. Y bueno, a los 5 años todavía estamos desarrollando el pensamiento. Ya se va desarrollando un poco el pensamiento abstracto, pero mucho se trabaja con material concreto. Entonces es muy importante que aunque esta mamita sepa que su hijo sabe contar hasta el número 20, se ayude mucho material que el niño pueda relacionar número-cantidad, que pueda ir igual trazando todavía los números, y bueno, irlo ayudando. Es verdad, puede estar un poco distraído, pero sí necesita herramientas que lo vayan encaminando un poco, que lo vayan limitando el tema de su atención. Y como le digo, apóyese mucho de material concreto. Ahorita hay lindos rompecabezas, hay muchos juegos que pueden ir los chicos hasta TICs, hasta internet. Pueden ir trabajando jueguitos de números, cantidad, de ir asociando, ir repasando el número, irlo interiorizando, pero todavía tiene 5 años. Ayúdese bastante de material concreto. Claro, tiene que trabajar mucho. Y como en toda situación que se presenta en el ámbito familiar, es muy importante el acompañamiento que el miembro que tiene o que presenta una situación particular, específica o diferente, reciba de su entorno, no de su papá, de su mamá, de sus hermanos. De hecho, no solamente centrarnos en el ambiente escolar, no todo tiene que ver con lo que le ocurre al individuo, sino también con la estructura de la familia, con la estructura del centro académico en donde se encuentra. Bueno, pero vamos a hacer en este programa un recorrido general, esperamos que podamos aportar para las personas que tienen esta situación. Fabi, ¿qué es el trastorno de atención? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de niños que les cuesta mucho concentrarse, ¿ya? Aparte, no solo concentrarse, les cuesta mucho organizarse. Les cuesta mucho trabajarse en pasos, seguir secuencias, y eso realmente es un trabajo muy desgastante, tanto para el niño que, ay, otra vez me olvidé, no puede ser, si mi mamá me dijo y me recordó, pero realmente me olvidé, y para esta profesora un poco que tiene que estar atrás del niño que tiene esta dificultad. ¿Es reversible? Definitivamente se puede tener mecanismos que nos ayudan a tener herramientas para poder trabajar esta dificultad. Como hablábamos la semana pasada con Úrsula, nada está dicho, y realmente los estudios que hay ahora en la neurociencia nos enseña que nuestro cerebro tiene la capacidad de neuroplasticidad.
lo que quizás nos falta, se hacen reconexiones, el cerebro tiene todas las funciones para poder hacer y compensar lo que nos falta. Tú te mueves en esto de la neurociencia. Me encanta. ¿No? Sí, hay que dedicarle un programa también a eso porque es bastante interesante y muy importante. Más que todo que es útil y aplicable. Ahora bien, es reversible. La calidad del rendimiento académico de un niño o una niña que tenga esta situación, ¿cuánto se merma? ¿El porcentaje es alto, es bajo? Es que se tienen que hacer acomodaciones. Ajá. ¿Qué es una acomodación? Es darle ciertas herramientas o ayudas que el chico necesita. Pero para esto es muy importante, y también era una de las preguntas que nos hacían, nos decía una persona que le habían mandado a hacer una evaluación psicopedagógica, y si se la han mandado a hacer es importante que la haga. ¿Por qué? Porque no se puede meter en un mismo saco a todo el mundo. Si uno hace realmente un estudio y ve cuál es el estilo de aprendizaje de ese niño, cuáles son sus fortalezas, trabajábamos también que hay que trabajar siempre desde las fortalezas, ¿ya? Y ver realmente si no solamente su atención, sino si tiene alguna dificultad también en la lectura, si necesita herramientas para las matemáticas, si hay algún factor emocional que le esté impidiendo realmente a este niño concentrarse o no. Recuerden también, se explora si el niño está durmiendo bien, ver también las maneras de recreación. Puede ser un niño que está muy prendido a los videojuegos y realmente eso hace que esté pues tan encendido en que solamente quiere las cosas ya para ahorita. Es una revisión que no es tan sencilla de hacer. No es, realmente son algunas sesiones que se hacen primero con la familia, con un estudio de todos los hábitos, de todo el manejo familiar que se está haciendo, y sesiones con el chico que incluyen pruebas de inteligencia, pruebas de lateralidad, pruebas de atención. Tú hablabas de organización. Organización. Ok, ¿es determinante la estructura de la familia, una familia organizada, para, no sé cuál sería la palabra, para condicionar la aparición o la mejora del trastorno? Sí, aunque no es determinante. Puede haber una familia que realmente sí es organizada y el chico tenga esa dificultad, pero en realidad se baja muchísimo el porcentaje de que pueda aparecer este problema si es que el chico cuenta con herramientas. ¿Qué les diría yo a los papás? Ayúdense mucho con sus hijos, con los ganchos para que pongan las cosas en su lugar, planificadores, donde cada uno pueda ver. ¿Estás hablando de orden en el cuarto? Orden en el cuarto, en la casa, en el dormitorio. Al almorzar, al cenar. Por supuesto. O sea, no se puede pedir a un chico que tenga un orden en un casillero en la escuela o que tenga un orden de su mochila si no lo tiene primero. Si en la casa no tiene un espacio donde se deje el cepillo de dientes, donde sepa que, por ejemplo, qué tiene que hacer en el día. Eso es fundamental. O sea, realmente los papás sí tienen que darle esa estructura de orden a los chicos, porque después, ¿cómo vamos a trabajar en la independencia? Bueno, de hecho, todo empieza por el principio, ¿no? Y la escuela educa, pero la familia es la que forma. Por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, la estructura formativa de una familia incide. Sí, favorece o puede favorecer o puede entorpecer un poco el desenvolvimiento del chico. ¿Cuán importante es la detección temprana? ¿Es posible hablar de detección temprana del trastorno? Sí, aunque recordemos que los niños pequeños son inquietos de naturaleza. La atención de un niño pequeño es corta, ¿ya? Realmente no le podemos pedir a un niño que de repente se ve una película completa. Tenemos que ver que un niño tiene alrededor de unos 15 minutos de poder captar la atención en una actividad específica. Con las películas entonces yo tengo ese trastorno, porque yo cada ciertos minutos cortos me voy a ver un sándwich y sigo viendo. Eso no es trastorno. Listo. No, chévere. Ya, entonces, para ir resumiendo un poco este primer segmento, podríamos decir entonces que se puede detectar de manera temprana. Un déficit de atención no es una detección muy sencilla. Lo tenemos que hablar realmente con el pediatra que lo ve. Hay que trabajarlo mucho con cuestionarios a los maestros. Realmente un poco revisar los hábitos de la casa
O sea, sí se puede hablar un poco de niños distraídos, de niños con falta de estructura, pero para tener un déficit de atención, tal cual el diagnóstico, son muchos los factores que se necesita. Lo que podemos ir hablando poco a poco es cuáles son los síntomas y que tenemos que estar como muy atentos como para estar en una sospecha de que hay un déficit de atención. Antes de irnos al corte, entonces vamos a hacer eso cuando volvamos de la pausa, y también qué se espera del centro educativo y de la familia. Okay. Listo. Listo. No se vayan, ya venimos con esto. Un abrazo. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera, vemos que está desgastado. Y listo, una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Trimax, siempre más. Ok, aquí de vuelta muy atentos con el déficit de atención, en compañía de la psicóloga Fabiana Álvarez, con quien nos enfocamos nuevamente en el tema. Fabi, habíamos mencionado hacer un recorrido rápido sobre los síntomas que presenta esta dificultad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, realmente, como te decía, la falta de organización les cuesta muchísimo a los chicos la organización, la planificación de sus actividades, el orden de sus materiales, prestar atención en la clase y más que todo lo podemos tener bien claro cuando me dice, por ejemplo, una mamá que una niña revisa un tema, parece que lo tiene adquirido y al día siguiente le preguntan y se olvida. Muchas veces en el déficit de atención es como un sartén de teflón, que las cosas como que no se adhieren, no se pegan. Como un sartén de teflón. Ajá. Entonces se da este aprendizaje que parecería que ya está interiorizado y otra vez se diluye. Sí, con el déficit de atención es una condición que no se cura, como hablábamos antes del corte, pero sí se tiene herramientas que se puede pasar y que lo puedan tener métodos de compensar. Es administrable en todo caso. Totalmente. Ok. Totalmente, pero es importante detectarlo de manera temprana, por eso hay cuestionarios que se le pueden pasar a los maestros en los cuales ellos van llenando ciertas características que les llaman la atención, mucho la impulsividad que hay en ciertos chicos, que muchas veces se los
llega a pensar que hay un trastorno de conducta fuerte, porque son niños muy inquietos. Entonces es importantísimo el vínculo que el maestro puede hacer con este chico. Okay, hay que estar atentos, padres y madres de familia, sobre la manera correcta de la diagnosis de esta situación. Escuchamos aquí que no es una cuestión de mirar una o dos cosas y ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Aquí hacen falta una mirada mucho más profunda. Me hablabas de neurología, ¿sí? Mencionábamos en el corte que han habido casos en donde la farmacología es requerida. Así es. Sí, entonces es algo que hay que tomarlo, la diagnosis hay que tomarla con mucha responsabilidad. Sí, como realmente se hablaba, hay casos y casos. Ok. Es importante ver que hay chicos que salen adelante un poco modificando ciertas cosas en la casa, estructurándose, llevando un mejor planificador. Por ejemplo, los niños ayuda mucho que en la escuela puedan tener una plantilla donde cada cierto tiempo vean a mi cartuchera le falta, entonces hagan un checklist, que tengan muchas veces los organizadores de las cosas que necesitan llevar, cosas urgentes, cosas durante la semana. Una buena implementación de hábitos. Todas estas implementaciones de hábitos son súper importantes. Interesante. Pero definitivamente el vínculo que puedan irle dando a estas personas que les van dando las herramientas a los chicos, porque, por ejemplo, qué terrible que es, me decía un niño, me llaman la atención a cada rato, solo yo. Entonces, si usted quiere como profesor captar la atención de algún niño, haga vínculos con él y cree códigos. Y el niño le puede decir, mira, me sirve cada vez que me vea un poco distraído, tóqueme el hombro o acérquese, dele un poco de contención. Como una pequeña jerga comunicacional Exactamente. entre el estudiante y el docente. Ponerlo en un puesto preferencial, porque no es lo mismo llamarlo, ¡hey! Ven, te estoy hablando, a tenerlo cerca para poder chiflearlo, ¿no? Exactamente. Claro. Tratar que el chico cuando esté haciendo alguna actividad en el salón no tenga muchas cosas, porque son niños que tienden a distraerse sacando puntas, con el borrador que le llama la atención. Una pregunta, no me quiero quedar con las ganas de hacerte esta pregunta, porque hay una actitud que yo la considero light para manejar los términos. Por ejemplo, es muy fácil ahora, muy natural, decir que tu hijo tiene déficit de atención o que es bipolar o que es hiperactivo. Un comentario, ¿qué comentario te merece mi pregunta? Sí, definitivamente muchos se hablan de las modas. Hay gente que tiene muy fácil en la lengua de decir, no, es que tienes déficit de atención, o medícate, o realmente es muy fácil decirlo sin tener conocimiento de realmente qué es lo que se está nombrando de esa manera. Muchas personas dicen, es que esto está de moda, en mi época un solo palazo funcionaba o me curé solo. O me curé solo. Y en realidad, bueno, hay gente que ha sido bien recursiva, pero en realidad ahora que hay muchos estudios, ¿para qué tener un castigo con un niño que ya sufre? O sea, realmente un niño que llega a su casa y se da cuenta que no ha llevado el material para estudiar, que tiene de pronto la persona, un tutor que viene a casa y no tiene cosas en blanco, o realmente le entregan un examen y no tiene un buen aprovechamiento, es realmente castigarlo o tener una reprimenda por algo que ya a él Claro, la emocionalidad no debe ser la mejor del caso tampoco, ¿no? Entonces, lo apropiado aquí es dar herramientas, escuchar a esa persona, y te ayudaría si es que yo te recuerdo cada viernes que a tu cartuchera le falta tal y tal cosa, y tú el fin de semana vas, compras lo que te hace falta. Realmente te ayudaría que yo te dé, porque realmente la ficha o la agenda que podemos manejar tú y yo no, más bien le causa más confusión a ese niño. Fabi, hablando de la colaboración, tú hace unos minutos lo mencionaste, ¿es válido esperar que las instituciones educativas y las familias tengan un backup o una estructura, un stock determinado de recursos para viabilizar este tipo de dificultades?
No necesariamente. Muchas veces hay escuelas que me dicen es que nosotros no tenemos los recursos. Realmente hay las ganas de ayudar. O sea, qué tan fácil es decir, ¿de qué manera te puedo ayudar? Mira, tengo una fichita, vamos llenando juntos, haciendo un check, si esto es lo que te falta, si esto es lo que necesitas. Docente recursivo. Exactamente. No necesitamos llenarnos de tantos materiales, ni de tantas... cuando lo que tenemos a la mano nos sirve. Yo he tenido muchas familias que me han dicho, que tienen este tipo de dificultades, no estas, múltiples, y que la respuesta generalmente de los profesores es: yo no tengo conocimiento sobre eso. No vendría a ser tanto así, sino con una actitud recursiva podrían ser más colaboradores para las familias que tienen un miembro con estas dificultades. ¿Correcto? Sí, pero no están a la ligera. Ajá. Realmente las leyes ecuatorianas sí... una vez que alguien tiene un diagnóstico y hay que aplicar acomodaciones para los chicos, hay que hacerlas. Y para eso necesitamos educadores educados, que vayan un poco leyendo, buscando recursos para, quizás no sigan los recursos materiales, no es que tenemos que llenarnos de muchas cosas y que vamos a comprar lo último para o recordatorios digitales y esas cosas. No, podemos ayudar un poco con lo que tenemos a la mano, con lo que nos da ese acercamiento y esa sonrisa y eso acoger que a nadie le cuesta nada. Pero en todo caso, la atención de esta dificultad a nivel educativo estaría al alcance de todos los estudiantes en diferentes niveles, por supuesto, privados o fiscales. Por supuesto. Y si un niño tiene el diagnóstico de déficit de atención, no puede pasar a la ligera. Un maestro debe de aplicar acomodaciones como la que decíamos. Sentarlo cerca del maestro, revisar que el niño no tenga materiales que lo puedan distraer, el poder captar su atención, el poder en algún momento guiarlo y darle algún ejemplo para que el niño pueda seguir organizándose y recuperando esa información. Esto ya lo estudié. Ok, Fabi, tenemos un minuto para hacer dos cosas. Una lectura rapidita, si acaso, sobre la familia se amerita, y al final ya para despedirnos de nuestros televidentes. ¿Qué le podemos decir a la familia? Pero rapidito. Bueno, a la familia definitivamente, cada uno conoce a su chico, cada uno en casa también puede ver qué es lo que necesita, darle mucha organización a su hijo. Usted puede ver si puede modificar hábitos alimenticios, hábitos de sueño. Siempre vaya a lo esencial, a lo primordial, que ver que el chico haga ejercicio es lo primero que tenemos que hacer. Busque un acercamiento con la escuela, el diálogo definitivamente es lo que... Para variar, en todo. En todo. Para variar. Sí, ves un poco la sal de la vida. Sí, y recordemos siempre esa actitud positiva. Nada está dicho, nada es definitivo, simplemente son dificultades en la vida que si lo tenemos en ese momento a alguien en nuestra familia que le cueste la organización, que tenga un déficit en la atención, con ayudarlo van a tener buenos resultados. Genial tu compañía. Nos vamos a acostumbrar a Fabi, les voy adelantando, nos vamos a acostumbrar a ella, la vamos a tener por acá con mucha frecuencia y antes de que nos dejen de atender nos tenemos que despedir. Ha sido un programa súper chévere, muy cómodo, lo hemos disfrutado muchísimo y como siempre les decimos acá, si para el próximo lunes la vida nos levanta el pulgar, estaremos acá con ustedes nuevamente en Acompañándote. Suerte, cuídense, pórtense bien.